Neblina, el podcast, es un lugar para tener conversaciones de Dios, de amigos y de otras cosas de la vida. Bienvenido. Amigos, ¿cómo están? Quiero, antes de que escuchen el episodio de hoy, tomarme un minutito y decirles tres cosas, anunciarles tres cositas. Número uno, en el episodio de hoy tengo la gran bendición y el gran privilegio de poder entrevistar a Rebeca Mesa, que es mi hermana y que es una mujer que admiro mucho, una mujer espiritual, una mujer entregada al Señor y a la iglesia. Y tengo la gran fortuna de entrevistarla. El episodio de hoy es una conversación entre ella y yo. Número dos, durante la conversación van a ver que nos referimos a la Iglesia de Cristo. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, no hablamos de la iglesia, del sistema, no hablamos de eso, hablamos de un sector específico de un grupo de iglesias, que es la iglesia en la que nos reunimos, en la que ella creció y que ya no pertenece más a esa denominación. Yo sigo trabajando en las iglesias de Cristo. No usamos ese término de forma genérica, ¿verdad? Ella se reúne en una iglesia que le pertenece a Cristo, pero no pertenece más a la iglesia llamada la Iglesia de Cristo. Entonces solo quería aclarar eso, ¿verdad? Para que no vayan a pensar como que, bueno, pero ya no se reúne, si se reúne o no se reúne. Entonces, repito, ella es una mujer entregada a la iglesia, solo que salió de la denominación en la cual creció. Y bueno, a esto nos referimos durante la conversación. Y número tres, hay algunos momentos de la conversación que se ponen fuertes y que van a ver donde ella se le quiebra un poco la voz. Es una historia muy de ella, muy personal, pero que ella y yo hemos decidido compartir un poco de mi historia también, pero más que nada enfocándonos en ella. Y bueno, como somos hermanos, obviamente digo un poco de mi historia porque bueno, en algunas de las historias voy implícito yo también allí, pero es una conversación que decidimos hacer, no para molestar a nadie, no para ser cínicos, no para provocar, sino porque hay muchas personas atoradas en su iglesia y en su denominación que no han encontrado la libertad en Cristo. Y esta historia llamada Me fui de la iglesia de Cristo, pero encontré a Cristo, es la historia de ella. Y bueno, señoras y señores, aquí los dejo con la conversación con Rebeca. Bueno, amigos de Neblina, ¿cómo están? Estamos aquí grabando otro episodio más para este viernes, para este día. Estamos muy contentos y muy emocionados, como siempre, de poder grabar este episodio, pero hoy tengo una invitada súper especial, que es mi hermana aquí, Rebeca. Está con nosotros. Saluda, Rebeca. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a contar un poco de nuestra historia y sobre todo de la historia de Rebeca. Y tenemos unas preguntas bien interesantes, tenemos cosas muy, muy profundas, muy lindas y muy poderosas y unas muy chistosas que compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a empezar dejando que Rebeca nos cuente un poco de su trasfondo, dónde vive en este momento, de dónde es, a qué se dedica. Rebeca, a ver, cuéntanos en un minuto. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Rebeca Mesa. Ahora actualmente vivo en la ciudad de Matamoros. Tengo 20 años aquí que llegué. Me casé con alguien de Matamoros, por eso estoy acá. He vivido como en muchas partes de niña. Soy hija de un predicador, del hermano Juan Manuel Mesa. Y bueno, vivimos en muchas partes, México, Monterrey, Torreón. Y bueno, finalmente vine a casarme y estar aquí establecida en la ciudad de Matamoros. Okay. ¿A qué te dedicas? ¿A qué trabajas? Bueno, soy ingeniero industrial. Tengo ya también como 18 años trabajando en la maquiladora, diferentes áreas, pero actualmente estoy trabajando en el área de finanzas. Ok, muy bien. Bueno, estoy aquí ahorita en su casa, estamos aquí en su casa grabando este episodio que está saliendo justamente este viernes. Y bueno, queremos compartir con ustedes algunas cosas muy interesantes. Hay muchas personas en Neblina, en el Instagram, en el email, que siempre nos están escribiendo, haciéndonos preguntas como cómo manejar algunas cosas de su iglesia, cómo pueden seguir con su fe cuando ya hay cosas que en su iglesia son como muy tradicionales o muy legalistas, y Rebeca es un ejemplo de una lucha de eso. Cuéntanos rápidamente, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero cuéntanos cómo se llama tu iglesia y qué haces en tu iglesia en este momento, Rebeca. Bueno, actualmente me reúno en la iglesia que se llama Adorarte, aquí en la ciudad de Matamoros, y actualmente soy pastora
Estoy ayudando en el área de niños, pastora del área de niños. Le llamamos Adora Kids y actualmente ahorita es el rol que tengo. Ok, entonces eso quiere decir que, bueno, hay muchas personas que nos escuchan que son de la Iglesia de Cristo, otros no son, ¿verdad? Pero la Iglesia de Cristo es la iglesia o el grupo de iglesias en el que crecimos. Yo todavía sirvo en esas iglesias. Rebeca no, su iglesia se llama Adorarte, que es una iglesia no denominacional aquí en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, queríamos contar un poquito de esa historia justamente. Ella ahora forma parte de lo que se llama el equipo pastoral, ¿verdad? Hay varios pastores, una iglesia que como de unas 2,000 personas, Más ¿verdad? o menos, Son como sí. unos 2 servicios, son 2 servicios el domingo, cada uno como de unas 1,000 personas. Y bueno, ella sirve junto con su esposo, con Ever, en el área en el equipo pastoral, haciendo diferentes cosas. Ella está más enfocada en el ministerio de los niños. Y bueno, vamos a platicar cómo llegó ella hasta ese punto, por qué se dio que ella se fue de las iglesias de Cristo. Y no es que no tengan a Cristo en su nueva iglesia, ¿verdad? Simplemente que es el nombre de las iglesias, la iglesia de Cristo. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Todo comienza quizá, Rebeca, en el COVID, ¿verdad? Cuando empezó lo del COVID. Bueno, quizá mucho antes. Pero, ¿qué cosas crees que se te juntaron? Como qué dificultades o qué cosas se te juntaron durante el COVID. ¿Qué cosas, qué dificultades enfrentaste? ¿Cómo viviste tú? O sea, ¿cómo fue el tiempo para ti de la iglesia? Porque bueno, todos vivimos el COVID de una forma diferente. Ahorita ya son 5 años cuando sé que se dio lo del COVID y todos vivimos de manera diferente, ¿verdad? Fue un evento que se dio sin precedentes. Las iglesias, mucha gente decía como que bueno, es que la iglesia no supo manejar lo del COVID, pero la verdad es que fue un evento sin precedentes y todos reaccionaron de maneras diferentes, a lo mejor unos de unas formas más saludables que otras. Pero ¿cómo quedaste tú en el COVID? Cuando arranca el COVID y la iglesia cierra, ¿cómo te venías sintiendo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, creo que aquí tengo que aclarar un poco que tenía yo ya muchos años luchando con encontrar un lugar. Sentía que cambiamos algunas veces de iglesia, ¿verdad? De lugar, en las mismas iglesias de Cristo, pero yo no encontraba mi lugar, ¿verdad? Por diferentes situaciones, por el sistema digamos, académico que había entre las iglesias. Yo soy una mujer que trabaja, entonces era como difícil yo encontrar un lugar ahí. Entonces, bueno, eso vino como a tener un tiempo para nosotros antes del COVID, ¿verdad? Donde no encontrábamos un lugar, mi esposo y yo, como donde servir. Uh-huh. Viene el COVID, cierra la iglesia, ¿verdad? Y bueno, no hay servicios. La iglesia donde nosotros nos reuníamos era una iglesia donde no hubo servicios por Zoom y eso al principio, porque no sabían cómo, no había nadie que supiera como cosas de tecnología. Y pues nosotros empezamos a hacer iglesia en mi casa, unos primos de mi esposo, mis suegros y nosotros, ¿verdad? Y así empezamos nosotros haciendo iglesia durante el COVID. Después empezamos a encontrar iglesias como White Station, donde ellos tenían transmisiones y conectamos ahí. Uh-huh. Pero llegó un punto que yo le decía a mi esposo, no podemos estar en línea, ¿verdad? Siempre. Claro. Pasa una situación muy difícil. Creo que el COVID fue una de las temporadas más difíciles de mi vida, porque a pesar de que mucha gente en el COVID se aburrió, era como, ¿qué voy a hacer? Yo nunca descansé. En ese tiempo era como supervisora de servicio al cliente en una maquiladora. Entonces todo el tiempo yo tenía que estar dando reportes de lo que los clientes automotrices estaban como diciendo que iban a comprar o que iban a querer. Luego abrieron un poco a la industria agrícola y nosotros teníamos algo de eso y abrieron la planta. Entonces yo nunca descansé, o sea, yo seguí trabajando, digamos, de 8 a 5 de la tarde todo el tiempo. Mi detonante fue creo que la muerte de mi hermana menor. Está embarazada durante el COVID, viene conmigo, ¿verdad? Durante un periodo de 6 meses, ella pasa su embarazo aquí conmigo. La verdad fue un tiempo muy lindo para ella. Estuvimos aquí como queriéndola, queriendo su bebé, dándole como claridad por unas situaciones que ella tenía.
Y la verdad fue un tiempo como muy lindo. Ella se regresa a la ciudad de Torreón ya porque su bebé iba a nacer. Y se regresa a Torreón y a las 2 semanas de haber tenido su bebé, ella fallece. Uh-huh. Eso fue como algo muy inesperado para mí. Fue muy fuerte porque yo había convivido mucho con ella durante el COVID y ya me sentía que empecé a caer en una depresión muy fuerte, ¿verdad? Que realmente yo no sabía que era una depresión, pero sí empecé a hacer como cosas raras, diferentes, estaba llorando todo el tiempo. Y bueno, le dije a mi esposo, vamos a suspender las reuniones ya aquí en casa. Eso ya era como para el 2021, donde empezamos a vacunar, las iglesias empezaron a abrir, teníamos una vacuna uh-huh. y quisimos regresar presencial a nuestra iglesia. Uh-huh. Sí, entonces el tiempo de cuando muere nuestra hermana, cuando muere Carlita, pues fue un tiempo bien que todos vivimos, ¿verdad? Sí, claro. Estábamos todos en diferentes momentos, en diferentes lugares y en diferentes momentos. Mi mamá estaba en Torreón, mi otra hermana Elizabeth estaba en Torreón, Rebeca aquí en Matamoros, yo estaba en Memphis. Y de nuevo, como dice Rebeca, fue lo más inesperado, ¿verdad? Porque y fueron a lo mejor una cosa tras otra, ¿verdad? Ha sido una temporada bien difícil. Yo creo que hasta hace poco, hasta recientemente fue que nos empezamos a reponer de todo eso, ¿verdad? Porque primero pues fue el COVID, después después nos enteramos que ella estaba embarazada, ella no estaba casada, y eso fue otra situación que lidiar. Ella a lo mejor ya más adelante pues disfrutamos de su embarazo dentro de todo, ¿verdad? Quizá fue la mejor etapa que vimos, ese embarazo fue la mejor etapa que vimos en ella en cuanto a lo espiritual, lo emocional. Me creo que ella entró a terapia, ella estaba, o sea, la veíamos muy bien, ¿verdad? Pero bueno, nace la bebé, ella tuvo cesárea, nace la bebé y unas 2 semanas después, 10 días después, algo así, ella muere de manera repentina, inesperada, y bueno, empieza todos desubicados, ¿verdad? Y nos queda la situación de la bebé, ¿verdad? Uh-huh. Porque mi hermana pues iba a ser mamá soltera y nos queda la situación de la bebé, ¿verdad? Entonces estamos una cosa tras otra, ¿verdad? Primero el COVID, el embarazo, y luego muere mi hermana y luego nos queda la bebé y pues, los tres la queríamos, ¿verdad? Entonces teníamos que ver dónde iba a quedar la bebé. Gracias a Dios que Dios proveyó todo para que la bebé quedara en las mejores manos, y mi hermana Elizabeth, que en Torreón la adoptó. Y bueno, pero una situación tras otra. Pero ya después de eso empieza el 2021 uh-huh. y estás totalmente mal emocionalmente, estás rota. Creo que yo muchas veces me detuve durante el periodo de duelo, del entierro y todo. Creo que contuve demasiado porque yo pensaba mucho en mi mamá. O sea, uh-huh. yo no me puedo derrumbar porque no quiero que me vea mi mamá. Entonces realmente siento que lo contuve hasta que llegué aquí a Matamoros y empiezo con mi rutina, y ahí fue como mi punto de quiebre. Uh-huh. Regresamos, le dije a mi esposo, a pesar de que tenía yo a personas aquí en mi casa reuniéndonos, le dije yo necesito regresar a la iglesia, y regreso, pero sí fue como algo un poco raro, ¿verdad? Porque sí sentí como la iglesia muy fría, o sea, casi nadie nunca me dio el pésame, yo estaba como totalmente deprimida. Otra vez lo mismo de mi esposo y yo no encontrar un lugar, y sí sentí que la iglesia, aparte en ese momento estaba pasando unas situaciones difíciles en el liderazgo que eran ajenas a mí. Entonces pues no había como esa organización como que te abrazara, como que te hiciera sentir amada, que estaban con nosotros, que caminaran con ustedes, que caminaran con nosotros, ¿verdad? En esa situación no fue así. Entonces, bueno, yo tenía algunos amigos no cristianos, ¿verdad? Que estuvieron así como cerca de nosotros, mío y de mi esposo, ¿verdad? Pero no, la verdad no encontrábamos ningún consuelo. Empecé yo, buscaba prédicas en internet, las leía, yo me sentía que iba a la iglesia y regresaba vacía. Entonces empecé a leer libros, empecé a escuchar prédicas, pero realmente yo decía, no puedo estar así, ¿verdad? Esto pues, no es una manera de alimentarme espiritualmente. No sé, un día escuché una prédica de uno de mis predicadores favoritos, que es Dante Gebel,
Y me acuerdo que, algo me llevó y dije, yo tengo que buscar una iglesia, ¿verdad? La iglesia Adorarte estaba enfrente de la escuela donde mis hijos, del colegio donde mis hijos estudiaban, y yo la había visto por muchos años, y siempre veía el nombre y yo decía, qué bonito el nombre Adorarte, pero nunca pensé en ir, o sea, solamente pensaba qué bonito nombre. Ese día me levanto y empiezo a buscar en internet como iglesias cristianas. Estoy rodeada aquí en mi colonia de muchas iglesias que son como más pentecostales, pero, o sea, me acuerdo que me salió como Adorarte en primer lugar y dije, voy a ir. Llegué, era el servicio a las 5 de la tarde, me acuerdo que le dije a mi hijo, vamos, él me acompañó. Pues ese día tú fuiste en la mañana a la iglesia de Cristo. Y en la tarde te dijiste tú, sí, yo necesito buscar algo, necesito escuchar algo, ¿verdad? Fui a esta iglesia, Adorarte, me estacioné y llegué, algo que me impactó totalmente, ¿verdad? Fue que yo encontré un letrero en la esquina de donde estaba situada la iglesia que decía bienvenida a casa. Y yo empecé a llorar. Empecé a encontrar yo sentí algo y llego a la puerta y encuentro a una chica que había trabajado conmigo, Carolina, y ella me abraza. Y a pesar de que no se permitían los abrazos en ese tiempo, ella me abraza, me pone gel y entro, ¿verdad? Entro al lugar. Es un lugar diferente para mí porque es un lugar oscuro, con luces. Pero yo desde que entro, con música, empieza la música y empiezo a llorar, o sea, me impactó mucho. Hay una canción que se llama La Bendición y la empezaron a tocar. Entonces yo empiezo a llorar. Ahora sé que fue como el Espíritu Santo que estuvo como en mí desde ese momento, y la prédica fue, maravillosa. Salgo, hay un equipo de bienvenida, me abrazan, yo ni siquiera podía hablar, ni siquiera pude decirles nada, me abrazan y me dicen, me dan un regalo y me dicen, dame tu teléfono, te vamos a llamar. Y yo la verdad no lo pensé, no es algo como que yo sabía que en las iglesias se hiciera. Viene mi hijo también, él se había metido a una clase para adolescentes, viene mi hijo feliz, súper contento, y me vengo a casa. Y la verdad yo sentí que ese día yo dejé algo ahí, ¿verdad? Una carga, empecé yo como a dejar una carga y realmente empecé como a salir de mi depresión. Cada domingo, yo esperaba, anhelaba que fuera domingo para yo poder ir a la iglesia a las 5 de la tarde y poder estar en el servicio. Claro, entonces pensando un poquito en cómo te sentías como tan vacía en la iglesia a la que ibas. Y bueno, como dices tú, a lo mejor la gente andaba en sus rollos, en la grilla, no sé, debatiendo por lo que muchas iglesias debaten. Por problemas de liderazgo. Por problemas de liderazgo. Y a lo mejor no es, dices tú, nadie te preguntó, oye, ¿cómo estás? Nadie se acercó como a pastorearte, como, oye, voy a orar por ti. A lo mejor no es con mala intención, pero la gente no sabe cómo actuar en esos momentos. O sea, la gente no tiene mala intención, a lo mejor intencionalmente no dicen, ay, vamos a ignorar a Rebeca, que acaba de morir su hermana y que la bebé está ahí, ¿verdad? En el status quo y todo eso. Pero la gente no sabe cómo actuar, no sabe qué decir, no sabe que calla porque no tiene otra mejor manera de expresar, y la gente pues, y eso nos sirve mucho para reflexionar en las iglesias, porque pues a menudo llega la gente así y nosotros pues la ignoramos, y entonces te fuiste tú esa tarde, llegaste como vamos a decirlo así, por casualidad, ¿verdad? A la iglesia Adorarte, pero bueno, que sabemos que fue Dios el que te llevó ahí, y empezaste fue ese domingo. Y Ever tu esposo no quiso ir contigo, ¿verdad? No, de hecho me decía, como, ¿por qué vas a una iglesia si nosotros ya vamos a una iglesia, ¿verdad? Claro. Y yo creo que él me veía como tan mal, como tan deprimida, que ni siquiera se opuso. Y cuando yo regresé, realmente regresé como muy contenta, yo regresé, llena, ¿verdad? Y una de las cosas que más me impresionó, pasaron los 3 días y me llamaron. Yo estaba en mi trabajo, tenía una oficina y me acuerdo que me llamaron, me dijeron, somos de la iglesia Adorarte,
y queremos hablar, queremos ver qué te pareció. Y yo otra vez me puse a llorar. Me acuerdo que cerré la puerta de mi oficina y les platiqué, mira, acabo de pasar por una situación, mi hermana murió, me siento muy triste, o sea, no entender, era como una lucha interna de decir, Señor, ¿por qué? O sea, Dios, ¿por qué? O sea, no lo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. Lo dije y lo pude externar y ellos oraron por mí en el teléfono. Y fue un momento bien bonito, ese momento que pasé ahí, y ellos colgaron y me invitaron, ¿verdad? O sea, sigue conectada con la iglesia, estamos a tus órdenes, la persona me da su teléfono, lo que necesites, aquí estoy. Empiezo seguí como yendo todos los domingos, y ellos tienen algo que le llaman un grupo conexión, que es un grupo pequeño en diferentes lugares, en un café, en una casa, hay de mujeres, hay de hombres, de matrimonios, de jóvenes, y yo empiezo a ir a un grupo conexión de mujeres, que era en un restaurante de aquí de Matamoros, como un café. Empiezo a ir y llego un día temprano, es una de las pastoras de Adorarte que se llama Yaresi, ella me recibe y yo le empiezo a platicar mi historia. Entonces ella me abraza, yo también estaba pasando por un proceso en el trabajo, ella me dice, no, Dios te va a dar la victoria, vamos a orar, ora conmigo, me abraza, o sea, realmente encontré, o sea, tanto amor que yo no lo podía creer, o sea, tanta conexión, o sea, la gente como tan preocupada por mí. Pasaron como unos meses, pasaron unas cuantas semanas y mi esposo empieza a ir conmigo. ¿Y tú seguiste yendo todas las tardes? Yo seguí yendo todos los domingos, en la mañana íbamos a la Iglesia de Cristo, en la tarde íbamos a Adorarte. Seguí yendo y fui a mi grupo Conexión, y mi esposo la verdad estaba como animado, pero un poco como más renuente, y empezamos a ir. Y yo la verdad estaba muy contenta y empecé como a involucrarme cada vez más en las situaciones de la iglesia. El punto yo creo que de quiebre para mi esposo fue que mi esposo enferma de COVID. Hubo en el 2021, yo creo que él tenía una vacuna y hay un chorro de contagio en toda la ciudad, y él enferma, ¿verdad? Y yo les pongo a mi grupo Conexión de Mujeres que yo iba, que mi esposo estaba muy enfermo de COVID. Recuerdo que fue como un lunes, y el martes eran como las 10:30 de la noche y tocan a mi puerta y llegan y me traen una canasta de fruta con unos Gatorades y una tarjeta que decía de parte de los pastores principales de Adorarte, donde ellos estaban orando por nosotros. Ese día, precisamente, como a las 9 de la noche, mi esposo le empieza a bajar la oxigenación y se la medía. Estaba muy mal, él estaba muy nervioso. Estábamos como a un grado de que nos teníamos que ir a un hospital. Entonces ya le dije, no te mides la oxigenación. Vamos a orar y vamos a confiar en Dios, pero porque él cada vez que se la medía, como que se ponía más nervioso y le faltaba más el aire. Trae la canasta y los de la iglesia Adorarte, y la chica que me lo trajo, le platico yo y me dice, vamos a orar. Y en la banqueta de mi casa ella empieza a orar por mi esposo, y me dice, todo va a estar bien, y la verdad hizo una oración muy linda. Y yo me meto con la canasta y entra y me dice mi esposo, ¿quién era? Porque me tardé como unos 20 minutos y le dije, mira lo que nos mandaron de Adorarte. Y la verdad, o sea, mi esposo estaba muy conmovido de ese gesto como tan lindo, que éramos personas que no conocíamos casi a nadie en la iglesia y que ellos hubieran tenido con nosotros. Uh-huh. Wow. Tú seguiste yendo en las tardes a Adorarte, entonces los pastores te daban la bienvenida, sí, te abrazaban, te daban siempre una bienvenida bien cálida. ¿En qué momento decidiste? Tuvo un momento en el que dijiste, porque estabas en la mañana yendo a la iglesia en la que creciste, o sea, uh-huh. y qué momento dijiste, ya no vamos a ir más, vamos a meternos a adorarte de lleno? Bueno, creo que la decisión al principio fue solo mía. Yo veía como tan contentos a mis hijos, y que yo realmente empecé a llenarme, ¿verdad? Uh-huh. Cada grupo Conexión, cada domingo, cada prédica, o sea, recuerdo que en esa temporada el pastor Norman, que es el pastor principal de la iglesia Adorarte, decía, si no tienes un lugar, has de adorarte tu casa. Y nos invitaba que eso significaba que tú pertenecieras y empezaras a servir dentro de la iglesia
Voy a platicar rápido la estructura, es como diferentes áreas, ¿verdad? Tienes que hacer un curso de 4 semanas en aquel tiempo y tú podías ser parte de los voluntarios de la iglesia donde servías en un área y obviamente pues te conectabas más aún con la iglesia. Entonces cada vez que él decía eso yo decía, yo quiero, claro. yo quiero, pero era como, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le digo? O sea, ¿verdad? Y lo pensé, la verdad lo oré, lo pensé, pero era algo que yo quería hasta como, yo creo que del 2021, como en octubre, septiembre, le digo a mi esposo, yo voy a hacer el curso que se llama Crecer para poder servir dentro de la iglesia. Hago el curso, ¿verdad? Y en el mes de noviembre, a finales de noviembre, más o menos mitad de noviembre, empiezo a servir en 2 áreas diferentes de la iglesia. Una de que hace comida para los voluntarios, se llama SAP, y otra en lobby, que es la persona que le da la bienvenida a las personas. O sea, yo decía, yo quiero hacer lo que hicieron conmigo, uh-huh. ¿verdad? Y yo me apunté ahí en esas 2 áreas para servir. Uh-huh. Sí. Entonces, ya uno me dijeron, nos vamos a meter a adorarte, ya no vamos a ir a la iglesia a la que siempre iban. Sí, bueno, ya mi esposo, yo estaba ya sirviendo, ¿verdad? Él tomó la decisión, él me dijo, ¿verdad? Bueno, creo que es el tiempo, él es el tiempo, se despidió de la iglesia donde estábamos asistiendo, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Que íbamos a tomar otro rumbo. Y ya después de que mi esposo hace eso, él regresa a adorarte y él empieza a ser parte del equipo de seguridad. Él empieza a servir en ese equipo, en esa área. Y bueno, es el área que él sirve hasta el día de hoy. Uh-huh. Entonces, una de las características de la Iglesia de Cristo, no de todas, pero de muy especialmente acá en el norte de México, es que hay como una retórica muy sectaria siempre, ¿verdad? De que todos están mal, nosotros estamos bien. Y hay gente que no es por mala onda, hay gente que honestamente cree eso, ¿verdad? Que todos se van a ir al infierno, menos ellos. Que no a la Iglesia de Cristo, o esa parte de la Iglesia de Cristo que cree y predica eso, no son los únicos que creen eso. Hay iglesias bautistas que creen eso, hay iglesias metodistas que creen eso, hay iglesias... O sea, en todas las denominaciones hay siempre una sección o una franja de la denominación que tiene una retórica sectaria, ¿verdad? De decir... te vas a ir al infierno, ¿sabes? ¿Cómo lidiaron con eso? O sea, ¿cómo fue? Porque había gente que les escribía a lo mejor con buena intención, ¿verdad? Y que les decía, oye, estoy preocupada por tu alma, te vas a ir al infierno, no te cambies de iglesia, ¿verdad? Pero ustedes fueron muy intencionales en no ponerse a debatir, en no ponerse a darse explicaciones, porque también los argumentos que te iban a dar, pues nosotros los enseñamos mucho tiempo quizá, y los conocemos, o sea, el argumento que del fuego extraño y que todos esos argumentos pues ya no los sabemos a la perfección, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo vivieron eso? Yo me acuerdo que tú me contaste que eliminaste un montón de gente de Facebook, y no tanto porque no los querías ver, sino porque no querías estar como todos los días recibiendo mensajes de que, oye, te vas a ir al infierno, por favor hablemos. ¿Cómo fue eso? Bueno, la verdad, creo que mi esposo fue muy valiente, porque creo que él estaba también como muy determinado, y él fue como el que tuvo esa parte, yo creo que más difícil más que yo. Entonces, él, la verdad, mucha gente se le acercó más a él que a mí, y a decirle, necesitamos hablar, necesitamos debatir. Entonces mi esposo, o sea, siempre su respuesta era como, claro que sí, esta es tu casa, pero este tema, ¿verdad?, de este cambio no es una discusión, no se toca. Entonces, la gente no vino. O sea, porque querían venir a eso. O sea, yo a lo mejor realmente pensaba que alguien iba a venir como a decir, bueno, seguimos siendo sus amigos, ¿verdad? Los amamos, ¿verdad? A lo mejor no estamos de acuerdo con lo que ustedes hicieron, pero los amamos y aquí estamos. La verdad, no vino nadie. O sea, entonces sí, como que fue como, yo sí la verdad realmente pensaba que a lo mejor gente que iba a venir, y no vino nadie. O sea, porque esa fue la postura de mi esposo, ¿verdad? Fue como, esta es su casa, nosotros estamos aquí, pero este tema en específico era como una decisión que nosotros ya habíamos tomado, ¿verdad? Y bueno, como llegaban muchos mensajes, indirectas, y yo la verdad no quería como, ya estaba yo como en un proceso de sanación, ¿verdad? También no estaba como tan bien emocionalmente. Preferí eliminar a algunas personas, ¿verdad? Creo que el 90%,
de las personas que tenía, porque no quería como lastimar a nadie, ¿verdad? No quería lastimar a nadie, no quería pelearme con nadie, era una decisión que yo había tomado, ¿verdad? La que la había orado muchas veces, ¿verdad? No fue una decisión sencilla, no fue, porque lo he platicado muchas veces, ¿verdad? Pero nunca cambiarme había sido una idea para mí, ¿verdad? No, nunca había sido, ¿verdad? Fue realmente hasta que lo vi, o sea, lo viví, fue como dije, y una de mis ideas cuando yo llegué fue, ¿por qué no viene antes? Uh-huh. ¿Por qué no llegué? Fue alguna idea con la que yo luché durante mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que un día mi pastor me dice, o sea, llegaste en el tiempo que tenías que haber llegado, Dios lo tenía determinado así, pero mucho tiempo fue como llegué muy tarde. Uh-huh. Y realmente, ¿verdad? A veces todavía lo siento, lucho con eso, pero la verdad es que hemos crecido de una manera muy rápida ahí, hemos tratado de determinarnos, de servir a Dios con todo lo que tenemos, mi esposo y yo, y Dios nos ha dado un hogar, una familia. Uh-huh. Sí. Bueno, es que es complicado, ¿verdad? Gente, por ejemplo, nuestro papá era predicador de la Iglesia de Cristo toda su vida, se graduó de Baxter, habrá gente, hay gente que dice o dirá, ¿verdad? Así como que, pobre del hermano Juan Manuel debe estar revolcándose en su tumba porque Rebeca se hizo pentecostal, ¿verdad? Pero bueno, que la iglesia ni es pentecostal, pero la gente, bueno, en nuestra iglesia, a todo lo que no es de la Iglesia de Cristo le dicen pentecostal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, dirá, no, pues pobre el hermano Juan Manuel, y gente a mí me preguntaba, yo iba a predicar a veces a lugares y la gente me decía, oye, Rebeca, pero me lo decía así como que pobre de ustedes, ¿verdad? Rebeca se fue a otra iglesia. Y yo, sí, está bien contenta, Rebeca. Yo me acuerdo que en ese tiempo que tú estabas visitando la iglesia, tú ya hablando por teléfono, tú me preguntaste como que, oye, ¿tú qué opinas, verdad? De que yo me vaya, y yo te decía, bueno, si es el lugar, ¿verdad? Donde Dios te ha plantado, pues yo te digo, y ahora nos reímos de eso, ¿verdad? Porque te decía como que, bueno, a lo mejor yo no me iría a una iglesia así, y nos reímos, ¿verdad? Porque ahora, bueno, a mí me encanta la iglesia de Rebeca, retiro lo dicho, pero, yo, o sea, lo que sí te decía era como que, bueno, si Dios te está llevando a ese lugar, a lo mejor yo como hombre, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Donde la mujer pues no hace nada más que servir arroz y todo eso, en muchas iglesias de Cristo, no en todas, pero a lo mejor yo, si hubiera estado aquí en tu lugar, yo pues algo que se hace mucho es, bueno, voy a empezar una congregación, ¿verdad? Voy a empezar una iglesia, que a lo mejor no era tu opción por el tiempo, por el trabajo, qué sé yo, miles de cosas, pero el Señor los llevó ahí a adorarte, y bueno, ya, toda la familia, o sea, se despidieron de la gente, la mayoría de la gente pues no lo va a entender, no lo va a aceptar, pero literalmente ustedes encontraron a Cristo ahí, conocieron del Espíritu Santo, y tu familia está súper plantada. ¿Y cómo está tu familia ahorita que están ahí en adorar? ¿Ya tienen que 4 años? 4 años. 4 años tenemos que llegamos a la iglesia, 3 que empezamos a servir, y la verdad ha sido un proceso bien lindo. Ha sido un proceso muy, muy hermoso. Siento que ha sido un proceso muy de Dios. Nosotros llegamos y obviamente mucha gente a veces nos decía, no sabían quiénes éramos, ¿verdad? Mi esposo y yo llegamos como unos voluntarios más ahí. Nosotros nunca dijimos como venimos de aquí, ¿verdad? O queremos un lugar. Y la verdad que empezamos a caminar junto con los pastores, ¿verdad? Ellos son personas muy de Dios, que tienen mucho discernimiento de los espíritus, de las actitudes de la gente. Entonces ellos, la verdad, nos empezaron a abrazar, no solo los pastores principales, sino como todo el equipo que le llamaban el equipo central y el equipo pastoral. Empezamos a caminar junto con muchos líderes de la iglesia y empezamos a crecer, ¿verdad? Digamos, en liderazgo. Mis hijos están muy, muy felices. Mi hijo Caleb pertenece ahorita al área de jóvenes, ya lo están como poniendo a predicar ahí con los adolescentes y él está muy contento, le encanta la iglesia. Mi hijo el menor también está muy contento ahí, está también sirviendo en 2 áreas. Mi hijo mayor sirve todos los domingos y el más pequeño sirve en el área de Adora Kids conmigo y sirve en el área de seguridad. Y ahorita está por entrar al área de producción. Mi esposo también ha hecho mucha conexión con muchos hombres.
y en general, bueno, ha sido muy, muy hermoso. Una de las cosas yo creo que más me impresiona de adorarte, más me impresiona, que era algo que yo nunca había visto, es ver vidas transformadas. Ver a la gente llegar, o sea, literalmente he visto muchos matrimonios llegar, muchos, ¿verdad? Y ver cómo Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, los cambia, ver cómo cambian, o sea, mucha gente llegar y encontrar esto que estaban buscando y llenarse, o sea, era algo que yo no estaba acostumbrada a ver, ¿verdad? Siempre era como nosotros mismos, y es llegar aquí y ver cómo la gente abraza, ¿verdad? Abraza a Jesús, empieza como a tener encuentros con el Espíritu Santo, y la gente empieza a cambiar. Y ver muchas familias transformadas es una de las cosas, yo creo que siempre pienso, Dios está aquí, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Independientemente de lo que la gente me pueda decir, Dios está aquí porque lo veo, ¿verdad? Porque lo veo. Y eso es una de las cosas que más me gusta de adorarte. Sí. Y bueno, todavía esos temas siempre, ¿verdad? Gente que nos pregunta, ay, ¿por qué Rebeca se fue a la Iglesia de Cristo? Por eso al episodio le pusimos así, ¿verdad? Me fui a la Iglesia de Cristo, pero encontré a Cristo. Y bueno, siempre ya, yo creo que ya el que sabe, y el que le gusta, pues le gusta, y a los que no les gusta, pues no les gusta, ¿verdad? Ya ese es un tema que pasó. Estás bien enfocada tú con tu familia en servir al Señor, en servir a tu ciudad, en hacer un impacto en la gente. Para terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue cuando se enteraron, por ejemplo, que después de 4 años, que los pastores los querían hacer parte del equipo pastoral, ¿verdad? De la iglesia, que eso fue, yo estaba contigo en Ciudad de México en un evento, más o menos cuando te enteraste, ¿verdad? Ahorita en marzo de este año 2025. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo vivieron eso tú y Ever? ¿Qué significó para ustedes? Pues la verdad era como nosotros ver el equipo pastoral, ¿verdad? Y nosotros ya éramos parte del staff o equipo central de la iglesia, ya estábamos liderando, ayudando a otros pastores, ¿verdad? Y empezamos nosotros siguiendo, siempre tratando de estar en obediencia donde nos pusieran a servir. Y este año, ¿verdad? Nosotros al principio pasamos por un proceso donde los pastores Norman y Paola estuvieron muy cerca de nosotros, nos estuvieron aconsejando, y yo creo que en ese tiempo la obediencia o el cómo actuamos ante esta situación, creo que confirmó lo que ellos venían como sintiendo por nosotros. Ellos son como alguien que ora. Habemos como 20 pastores, 20 personas del equipo pastoral, como 10 parejas, ¿verdad? Y 2 mujeres más. Entonces era como los pastores siempre tienen que hacer esto de una manera que sea como de Dios, ¿verdad? Porque no es un puesto de liderazgo, ¿verdad? Es como un puesto para servir, ¿verdad? Personas que amen la iglesia. Y los pastores nos llaman primero y nos dicen, ¿verdad? O sea, sentimos de Dios que queremos que ustedes caminen con nosotros, hemos visto su caminar estos años y queremos que vengan al equipo pastoral. Dijo, no tienen que contestar, fue como piénsenlo, medítenlo. Es algo que a veces no es para todos, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué significa? Como que, bueno, estés al pendiente de las demás personas, que estés los domingos ahí, ¿verdad? Entonces es como un compromiso, ¿verdad? Que más que con ellos, pues con Dios, ¿verdad? Que tú hagas un compromiso de amar la iglesia. Y ellos nos dijeron, fuimos a la Ciudad de México, ellos estaban en un retiro de pastores, bueno, y ahí los pastores nos llevaron el último día a un retiro que ellos estaban teniendo, y nos vuelven a confirmar, ¿verdad? O sea, sí estábamos seguros. Obviamente la respuesta de Ever y de mi esposo y mía fue que sí, ¿verdad? Nosotros ya lo habíamos platicado y estábamos como muy conmovidos. Ese día oraron por nosotros, por todo lo que Dios iba a poner sobre nosotros, ¿verdad? El liderazgo que nos iba a dar. Y fue la verdad una experiencia muy, muy, muy hermosa. Duramos ahí creo que toda la tarde hablando de diferentes temas, ¿verdad? Pero la verdad fue algo muy, muy, muy bonito.
Eh, ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos 5 años, verdad? De manera tan increíble. Y como yo te lo había dicho en otro momento, Dios a su tiempo trajo eh, cosas que a lo mejor tardó en tu perspectiva, pero justo en el tiempo de Dios, Él te trajo muchas cosas y te llenó a manos llenas, ¿verdad? Después de tantos años a lo mejor de sentirte en una búsqueda, ¿verdad? Sentirte en una búsqueda. Ya por último, ¿qué aprendes de todo? O sea, ¿cuáles son tus reflexiones, como por ejemplo de los últimos 5 años, así como los 5 puntos de otro rollo, ¿verdad? ¿Qué aprendes tú de todo esto, del tiempo de Dios? Y sobre todo hay mucha gente que que a mí me escribe Neblina, que dice como que, bueno, yo ya no, igual, no sé, en la misma situación porque están ahí, o sea, yo no me edifico, yo no me lleno. Hay iglesias de Cristo que han cambiado mucho, que están que son muy saludables y muy bonitas, pero hay muchísimas que siguen con la misma retórica, con sus escuelas de predicadores, con lo mismo. Y no son malos, ellos creen, a lo mejor ignorantemente, pero a la vez creen sinceramente que son los poseedores de la verdad absoluta y que todos se van al infierno. Hay gente que está atorada en las iglesias ahí y que dice, yo no me edifico, yo no me lleno, yo me siento vacío, me siento vacía. Mucha gente me escribe de verdad, sobre todo en México, en el norte, que dice yo voy ahí, mi familia, ¿cuáles son tus reflexiones de toda la situación? Yo creo que una de las cosas que más me quedo, ¿verdad? Es que yo encontré al Espíritu Santo, ¿verdad? Encontré lo que se siente tener el Espíritu Santo vivo como una llama dentro de ti. Fue creo que la primera cosa. La segunda cosa fue Dios no se queda con nada, Dios no llega tarde. Siempre fue un sentimiento, una idea con la que yo pensaba, ¿verdad? Yo, o sea, ¿por qué no llegué antes? Yo creo que Dios tenía tanto tiempo. Desperdicié. Y de hecho yo veía la iglesia, ¿verdad? Y vi cómo creció en el edificio, ¿verdad? Porque yo pasaba por ahí todos los días y yo dije, ¿por qué nunca vine, verdad? Pues yo creo que no era el tiempo, yo creo que yo a lo mejor no me hubieran alcanzado, no lo sé, ¿verdad? La otra cosa es como tratemos de hacer una iglesia para nuestra familia, para la siguiente generación, ¿verdad? Y eso nos cuesta, aún a mí me cuesta un montón. ¿A qué me refiero con esto, verdad? A mí me gusta cantar, por ejemplo, las mismas canciones siempre, ¿verdad? Aún, por ejemplo, en Adorarte, ellos siempre están cambiando de canciones. O sea, tengo un playlist de 160 canciones, creo, en 4 años. Y ellos siempre están. Y a veces cuando hay una canción nueva, y yo, ay no, o sea, quiero como cantar la viejita, la que me gusta, ¿verdad? Y es como, no, o sea, hay que cantar una nueva, hay que cantar. ¿Por qué? Porque eso le gusta a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, la iglesia no solo es para mí. La iglesia debe de alcanzar la siguiente generación. Y creo que es algo que en muchas iglesias no hacen, ¿verdad? La iglesia la hacen para adultos, ¿verdad? Y la siguiente generación se está perdiendo. Claro. Entonces hay gente que a lo mejor está atorada ahí y que Dios en su tiempo la va a llamar a salir, o sea, la va a llamar no necesariamente a cambiar de denominación, pero a encontrarse verdaderamente con Cristo, con el Espíritu Santo y a que dejen lo de siempre, o sea, a dejar de sentirse vacíos, a dejar de sentirse que no están siendo edificados, etcétera, etcétera. Y es importante estar atento a cuando Dios nos llama a un lugar, ¿verdad? Que fue el caso tuyo, Dios te llamó. A mí también hubo momentos donde Dios me ha llamado a salir de cosas, a tener puntos de quiebre. Y no se siente bonito que a uno lo veten, que a uno lo señalen y digan, mira, están estos herejes, falsa doctrina y todo eso, ¿verdad? Que a muchas de nuestras iglesias les gusta decir. Pero bueno, al final pues es lo que es, ¿verdad? Y uno no va a comprometer la verdad de Dios por entretener la tradición de siempre, ¿verdad? ¿Con qué te quieres despedir, Rebeca? Nada más quiero, yo creo que decir a las personas, ¿verdad? Que tienen como esta incomodidad, ¿verdad? Que no apaguen, porque pienso que la incomodidad es el Espíritu Santo que te está diciendo, ¿verdad? Que crezcas, que hagas algo diferente, que sean valientes, ¿verdad? Sé que cuesta un montón, a mí me costó bastante, ¿verdad? Pero yo estaba como determinada a salir. Encontré, gracias a Dios, afortunadamente,
una iglesia que me abrazó. Pero yo creo que muchas de las personas pueden encontrar, ¿verdad?, un lugar al cual pertenecen y no quedarse estancados en el mismo lugar por el miedo al que dirán, por el miedo a ser juzgados, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues tú eres la persona, como lo hemos sabido siempre, nuestra salvación es individual. Claro. Wow, eso es bien importante porque ese recordatorio de que cuando nos sentimos tan incómodos, hundidos en la tradición, en lo de siempre. Y no es que dice que lo de siempre es la palabra, no es la palabra de Dios. O sea, claro, nunca no es la palabra de Dios. Es el método de la gente, es la hermenéutica vieja, es el tradicionalismo, el legalismo, esa retórica sectaria, todo eso. Es eso lo que incomoda. Y es bien importante recordar que la incomodidad de la gente no es la preferencia. Ay, es que a mí me gustan estos cantos nuevos. No, es el Espíritu Santo que los está llamando, o sea, los está incomodando. El Espíritu Santo los está incomodando. Entonces, sepan la gente debe saber que es el Espíritu Santo. Y que esa incomodidad se puede convertir en una de dos cosas, ¿verdad? O la gente apaga su fe y se muere espiritualmente. Exacto. Pero hay gente que está en las iglesias y dice, no, esto no me llena, yo ya me desconecté. Pero lo que hace es perder su fe. Y animamos a la gente a que no pierda su fe, a que se mantengan ahí y busquen un lugar de conexión. Un lugar presencial, una iglesia, una comunidad de fe donde puedan, a lo mejor, como se llama este episodio, va a salir de la iglesia de Cristo, pero encontrar a Cristo. Claro. Un lugar donde puedan encontrar a Cristo, donde se llenen de Cristo. Bueno, muchas gracias, Rebeca, por estar con nosotros. Gracias por tomarte este tiempo de estar aquí. ¿Quieres decir una última cosa? Nada, pues sean valientes. Ok, gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar este episodio. Aquí en Neblina nos encanta que hayas estado con nosotros. Por favor, síguenos en las redes sociales. Búscanos en YouTube como Juan Manuel Mesa o Neblina el Podcast. Búscanos en Instagram como Neblina el Podcast también, o en Facebook como Neblina por Juan Mesa. Te esperamos, suscríbete y nos vemos la próxima.